El Señor me juzgó digno de este honor. El Señor ha querido darme semejante honor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ser sacerdote del Dios Altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano. No hay una dignidad más grande. Por eso los protestantes le tienen rabia a los sacerdotes, porque ellos no tienen esa dignidad. Es el regalo más grande que le pueda tocar al ser humano. Y el Señor me dio ese regalo. ¿Cómo es? El Señor me juzgó digno de este honor. Él me ha dado ese regalo, que para mí lo disfruto, lo gozo. Ustedes no saben cuánto disfruto ser sacerdote del Dios Altísimo. Oigan lo que dice el profeta Isaías. Lo digo más de 500 años antes de venir Cristo. Sí. Y se cumple y se hace real y el Señor sigue obrando. Sí. Y así como un día lo hizo con el profeta Isaías, así ha tenido el Señor a bien hacerlo conmigo. Y hoy me siento feliz, gustoso y orgulloso de saber que esa profecía de Isaías se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y esta mañana, cuando en mis oraciones leía esta primera lectura, lloraba de emoción. Sí, lloraba de emoción, de gozo, de alegría, porque esa profecía de Isaías se sigue cumpliendo. Escuche. Del libro de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. Escuchadme, países del mar. Escuchadme, países del mar. Prestad atención. Prestad atención todos los países que me siguen por internet, todas las naciones. Escuchad. Pueblos lejanos. Pueblos lejanos. El Señor me llamó desde antes de nacer. El Señor me llamó desde antes de nacer. Y estoy convencido 100% que el Señor hizo eso conmigo. Me llamó desde antes de nacer. Ella tenía el plan. Y no solamente conmigo. Siempre lo ha tenido con sus apóstoles, con sus ministros, con sus profetas. Siga. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Ya desde el seno materno pronunció mi nombre. Y yo ni lo sabía. Cuando yo era pequeño yo no sabía qué iba a ser de mi vida. No sabía. El Señor me estaba preparando a mí para que ahora yo les predicara a ustedes. Y yo todavía no sabía que iba a ser cura. Desde el vientre de mi madre. Siga. El Señor me llamó desde antes de nacer. Me llamó desde antes de nacer. Siga. Ya en el seno materno pronunció mi nombre. Pronunció mi nombre. Hizo de mis palabras una espada afilada. Deténgase ahí. ¿Qué hizo el Señor? De mis palabras, una espada afilada. Que lo digan los protestantes a ver si no les clava el corazón cuando les predico. A ver si no les duele. Claro que sí. Eso no es culpa mía. El Señor hizo de mi palabra una espada afilada. Por eso usted de mi lado se va herido, pero no engañado. Repítalo, Luis. El Señor hizo de mis palabras una espada afilada. Hizo de mis palabras una espada afilada. ¿No tiene coherencia con Hebreos capítulo 4, versículo 12? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada afilada de doble filo, que penetra hasta el fondo y llega hasta el alma, y no hay ser humano que pueda resistir. Pues el Señor, otra vez, hizo de mis palabras una espada afilada. Perdónenme, hermanos separados. Pido perdón públicamente porque yo sé que les he herido en muchas veces, pero no es culpa mía. El Señor ha hecho de mis palabras
una espada afilada que cada vez que ustedes me oyen predicar les duele, les hiere. Se van adoloridos pero no engañados. Perdónenme, pero eso lo ha hecho el Señor en mí. Yo nunca lo he querido. Él me ha obligado, desde el vientre de mi madre me eligió y me ha mandado a predicarle la palabra del Señor, aunque les duela. Siga. Me amparó. Me amparó a la sombra. A la sombra de su mano. De su mano. Una vez un asesino fue pagado para que me matara. Y estando yo en el Santísimo, arrodillado haciendo oración, después de una hora, sentí que alguien me miraba y miré para atrás y estaba el hombre con una cuchilla grande detrás mío intentando meterla en mi espalda. Y no fue capaz. ¿Qué pasa? El hombre se puso a llorar y dijo, no, padre, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Perdone, padre, me mandaron a matarlo. Perdóneme, pero no, tengo una hora intentando matarlo y no soy capaz. Perdóneme, padre, no sé qué me pasa. Sí, está bien, yo le perdono, pero guarde esa cuchilla. Y lo agarré y me puse a decirle, ¿por qué no fue capaz de matarme? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cómo es, Luis? Me amparó a la sombra de su mano. Porque Él me lleva en su mano. Me amparó en la sombra de su mano. Él cuida de mí, Él vela por mí. A mí no me mata el que quiera, a mí me mata el que pueda, el que Dios le dé permiso. Yo no me voy a morir antes de tiempo. De Jesucristo se decía que una vez lo agarraron a piedra y lo iban a matar, pero no lo mataron porque no había llegado su hora. Se decía que lo iban a tirar por un barranco para abajo y no lo mataron porque no había llegado su hora. Pero dice, llegada la hora, lo mataron. No se murió, lo mataron. Entonces yo no tengo ningún problema. Por eso ustedes verán que yo ando tranquilo, sin problema. Porque el Señor cuida de mí. Él es mi Dios, Él es el poderoso, Él es el Señor. Sigue. Me convirtió en flecha puntiaguda. Me convirtió para los protestantes en una flecha puntiaguda. Y no solamente para los protestantes, también para aquellos de buen corazón que escuchan la palabra del Señor y se dejan transformar por ella. ¿Cuántos católicos no han transformado su vida a la luz de la palabra viendo los videos? Testimonios muchos. Eso lo ha hecho el Señor, porque Él sigue cumpliendo su palabra. Sigue. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Me guardó como guarda sus flechas el guerrero. Señor me ha guardado. Siga. Me dijo, tú eres mi siervo. Me dijo, tú eres mi siervo. Quiero que me sirvas a mí. No quiero que sea el que trabaja con animales, ¿cómo es? Veterinario. No quiero que sea matemático, físico, químico ni científico loco. Quiero que sea cura. Me ha elegido para ser su siervo. Yo nunca quise ser cura, nunca. Pero Él sí quiso. Y me llamó para ser el servidor. Siga. Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. A ver, otra vez, Luis. Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti revelaré mi gloria. Y el Señor me ha dicho que por medio de mí está revelando su gloria. Muchas naciones a través de la internet han ido viendo la gloria de Dios a través de su palabra que el Señor me ha iluminado. Sigue. Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente. Yo pensaba, y aquí está Benjamín que es testigo, yo pensaba que había trabajado en vano. Yo trabajaba y no me gustaba que me filmaran. Y no me gustaba ir a la radio ni a la televisión, no quería nada con eso. Pero siempre hay gente que a escondidas de uno lo filma y lo graba. Y comenzaron a llegar videos a mis manos
Y yo no les gustaba y los fui arrinconando por ahí y Benjamín los fue agarrando. Y los fue agarrando. Y los fue montando en YouTube. Fuimos a una capilla pequeñita. Cabía máximo 500 personas. ¿Sabe que en Estados Unidos es con reglamento, 500 personas? Y nos fuimos para el grupito. Cuando llegamos estaba full la iglesia. Y yo dije, ¿qué estará pasando ahí? Y dijo el Señor, mira, hay otra actividad. Y dije, pues sí. Y llegamos la gente, Padre Toro, venimos a la enseñanza. Y venimos a la enseñanza. Era capacitado para 500 personas. Le metieron ahí, arriesgando, porque la gente se metió a juro, 1000 personas. Y afuera quedaba la gente. Y yo decía, yo que pensaba que en vano, ¿cómo es? Yo pensaba que eran vanos mis trabajos, que había gastado mi fuerza inútilmente y sin razón. Inútilmente y sin razón. Y el Señor me fue mostrando, y ahora me doy cuenta que no es inútil, que vale la pena, que el Señor va orando a través de su palabra, a través de su espíritu. Y muchos evangélicos que antes me insultaban y me criticaban, ahora son católicos y me felicitan a través de las redes sociales. El Señor sigue orando. El Señor sigue obrando, siga. Pero en realidad, el Señor me hacía justicia. En realidad, el Señor me hacía justicia. Porque yo trataba de hacer las cosas. He llevado más palo que una gata ladrona. No crean ustedes que a mí me abrieron las puertas así. A mí me dieron palo los evangélicos, pero no tanto eso, los católicos. Muchos sacerdotes, tristemente, y algunos obispos, tristemente. Que Dios los perdone y los amo. Y ya muchos de ellos ahora sí me apoyan. Bendito sea Dios. Sigue. Y mi recompensa estaba en las manos de mi Dios. Y la recompensa estaba en las manos de mi Dios. Siga. El Señor me juzgó digno de este honor. El Señor ha querido darme semejante honor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ser sacerdote del Dios Altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano. No hay una dignidad más grande. Por eso los protestantes le tienen rabia a los sacerdotes, porque ellos no tienen esa dignidad. Es el regalo más grande que le pueda tocar al ser humano. Y el Señor me dio ese regalo. ¿Cómo es? El Señor me juzgó digno de este honor. Él me ha dado ese regalo, que para mí lo disfruto, lo gozo. Ustedes no saben cuánto disfruto ser sacerdote del Dios Altísimo. Es una dicha, es un honor que Dios me ha regalado. Jóvenes, la mejor dicha no es trabajar para el presidente o para el gobernador. La mejor dicha es trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siga. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Sé que mi familia podrá ver este video. Y ellos son testigos. Y los que me conocieron son testigos. Y así comencé yo. ¿Cómo es, dice la Biblia? Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Y estoy dispuesto que el pastor que me llegue a debatir conmigo no me eche para atrás. El Señor es mi fortaleza. Y tengo que decirle la verdad, cuésteme lo que me cueste, y el Señor es mi fortaleza. Vean los videos, que nunca me deja solo. Que cuando ellos me están atacando, ya el Señor me está mandando la cita bíblica por aquí, y yo le digo, ya Señor, de a poquito, para que no me atormente mucho. Y me quedan muchas citas por delante. El Señor es mi fortaleza. Y no le tengo miedo ni al diablo. No le tengo miedo ni al diablo. El Señor es mi fortaleza. Siga. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Es mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Vale. Señor
que me formó desde el seno para ser su siervo, el Señor que me formó desde el seno de mi madre para ser su siervo, para hacer que vuelva a Él el pueblo de Jacob, para hacer que vuelva a Él el pueblo de Jacob, en castellano, los católicos. que Israel se reúna frente a Él, Que todos los católicos busquen al Señor de corazón, que sepan vivir su fe. Para eso me ha llamado, para que los católicos vivan su fe, se fortalezcan, tengan una fe firme, disfruten su fe. dice ahora, Dice ahora el Señor: no basta con que seas mi siervo no basta con que sea mi siervo, para restaurar las tribus de Jacob, no basta que usted sea mi siervo para predicarle únicamente a los católicos, no basta eso, quiero más. y hacer volver a los sobrevivientes de Israel, Y hacer volver a los católicos que están fríos, no basta, quiero más. te haré luz de las naciones, Ahora el Señor dice: te haré luz de las naciones. Es decir, le vas a predicar no solo a los católicos, sino también a los protestantes. Y por eso, hermanos separados, ustedes hoy me están escuchando, porque el Señor me ha mandado a predicarle también a ustedes, ser luz de las naciones. Y ahora, a través del internet, el mundo entero está escuchando la palabra del Señor, predicada por un sacerdote del Dios Altísimo, profeta verdadero, apóstol de Jesucristo, y no falso profeta, como hacen los pastores protestantes que están engañando al mundo. Ahora, al comenzar el capítulo 49, tenemos la salvación de Jehová. Y ahora estamos comenzando a avanzar hacia una revelación definida del Señor Jesucristo como el siervo sufrido de Dios. Nos hemos estado moviendo en esa dirección desde el mismo principio, pero antes lo hemos visto a Él como el siervo que trae el consuelo al pueblo de Dios. Es simplemente una silueta, como algo que no se puede apreciar muy definidamente en primer plano. No vemos mucho de ello, pero mientras más nos acercamos al capítulo 53, donde tenemos la maravillosa revelación de la cruz de Cristo, esto se nos hará mucho más destacado y nítido para nosotros. Ahora, primero, Israel era el siervo de Jehová, pero Israel fracasó. Ahora Dios va a comenzar a hablarnos de otro siervo, y ese siervo es el Señor Jesucristo. Usted encuentra en las Escrituras proféticas que éstas hablan principalmente de Israel, y aún así, el significado final se encuentra en la persona de Cristo. Creemos que una ilustración clásica de lo que estamos diciendo se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, donde dice, escuche usted, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Esto se cumple en Cristo allá en el capítulo 2, versículo 15 del Evangelio según San Mateo. La nación fracasó, y ahora aquel que salió de la nación es quien tiene éxito. En los primeros 7 versículos de este capítulo 49, tenemos la disertación de Cristo al mundo. Quisiéramos que usted escuche esto porque mientras usted escucha, usted estará escuchando un discurso del Señor Jesucristo de la misma manera en que lo escucharon los 12 apóstoles cuando estaban con Él en Galilea. En este capítulo, vemos a Cristo saliendo para llegar a ser el Salvador del mundo, y en ese movimiento Israel no es olvidado, porque aquí se reafirma de manera enfática la restauración a su tierra que ya se le había asegurado. Tenemos, como dijimos, en los primeros 7 versículos, el discurso o disertación de Cristo al mundo. Luego, en los versículos 8 al 21, la discusión de Jehová con Israel en cuanto a la restauración de ellos. Y luego, en los versículos 22 al 26, tenemos el retorno al tema en cuanto al juicio de los opresores de Israel. Vamos ahora a destacar los puntos sobresalientes de cada uno. Pero el primero de ellos es el que tiene más importancia. Esta es la disertación del Señor Jesucristo al mundo. Y amigo oyente, no hay nada que corresponda a esto en las religiones del mundo. Aquí tenemos a alguien que está observando al mundo, y lo está observando como el siervo de Dios, quien ha venido a este mundo como su Salvador. Cada religión está limitada a un grupo étnico o a varios grupos étnicos que no son mundiales. Por lo general, ninguno de ellos se extiende más allá de las fronteras de una tribu,
de una clase de gente o de una nación. Por tanto, la mayoría de las deidades eran deidades locales. En cambio, la deidad en la palabra de Dios es el Dios vivo, el creador del universo, el redentor de la humanidad. Y eso hace de él algo único, por cierto. El primer versículo de este capítulo 49 de Isaías dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Cristo está llamando aquí a las naciones del mundo, y Él recibió el nombre de Jesús antes de haber nacido, y este es el nombre que debe ser proclamado al mundo, porque es el nombre del Salvador, y el mundo necesita un Salvador. Luego en el versículo 2 leemos: Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios. Y la explicación que dieron sus enemigos cuando estuvo el Señor Jesucristo en este mundo fue: nadie habló como Él habló. Y en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es el juicio de las naciones por la palabra de Dios. Notemos esa identificación. Ahora el versículo 3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esto es correcto en cuanto a la nación de Israel, y también es correcto en cuanto al Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente declaración en el versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora, cuando él fue rechazado, y parecería que él habría trabajado en vano, su confianza está puesta en Dios, y aún la muerte del Señor Jesucristo fue victoria. En realidad, esa fue la victoria más grande hasta hoy que hayamos podido observar. El énfasis se da, por tanto, en esta sección al siervo que está sufriendo. En su primera venida, él no reunió a Israel porque ellos le rechazaron, pero él hizo algo mucho más maravilloso que eso. Él trajo la salvación para todo el mundo, y por tanto el propósito de Dios no fue obstaculizado por las pequeñas maquinaciones del hombre. Escuche lo que dice aquí en el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Amigo oyente, yo le presento este pasaje en particular a usted como uno de los más destacados de la palabra de Dios. Y este es uno de los pasajes que desafortunadamente no se observa tan a menudo como debería hacerlo por el pueblo de Dios. Luego en el versículo 7 leemos: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pablo dijo esto de la siguiente manera: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, que el rechazo de Israel quiere decir que el Evangelio es esparcido hasta lo último de la tierra. Piense usted en lo que será algún día cuando Dios los va a reunir a todos ellos. El Señor me juzgó digno de este honor. El Señor ha querido darme semejante honor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ser sacerdote del Dios Altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano. No hay una dignidad más grande. Por eso los protestantes le tienen rabia a los sacerdotes, porque ellos no tienen esa dignidad. Es el regalo más grande que le pueda tocar al ser humano. Y el Señor me dio ese regalo. ¿Cómo es? El Señor me juzgó digno de este honor. Él me ha dado ese regalo, que para mí lo disfruto, lo gozo. Ustedes no saben cuánto disfruto ser sacerdote del Dios Altísimo.
Doctrina católica, Cristo no eliminó el sacerdocio, Cristo cambió el sacerdocio. Ahora vamos a buscar en la Biblia a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia está a favor de los católicos, que dice que Cristo no destruyó el sacerdocio sino que lo cambió, o a favor de los protestantes, que dice que lo eliminó, que ya no existe el sacerdocio. Busquen la Biblia, asegúrese, no hable antes de comprobarlo. Hebreos 7:11 en adelante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Hay un sacerdocio ministerial que es el levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, porque eso era del Antiguo Testamento y el pueblo había recibido la ley. ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Mire, habla de otro sacerdocio. Siga. Según el orden de Melquisedec, Si antes en la antigua alianza existía el sacerdocio de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví, en el Nuevo Testamento viene un nuevo sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. Y oigan la palabra clave que yo quiero que los hermanos separados observen y la subrayen en la Biblia. Dale. y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, Repítalo. Pongan la lupa con serenidad y háganle zoom. Léalo de nuevo, Luis. porque cambiado el sacerdocio, Entonces, ¿por qué su pastor, con el respeto que merece, por qué él dice que el sacerdocio fue eliminado? ¿De dónde lo saca? Dame el capítulo, dame el versículo donde diga que fue eliminado, por favor. Eso no existe. Existe que dice que el sacerdocio fue cambiado. Repítalo, Luis, repítalo. porque cambiado el sacerdocio, No se tape los oídos, abra los ojos, abra el oído. Si ella escucha la voz del Señor, no le cierre el corazón. Cambiado el sacerdocio. Diga. necesario es que haya también cambio de ley, Entonces se cambia el sacerdocio y se cambia la ley. Ya hay un nuevo sacerdocio. Ahora, ¿a manera de qué? De Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Por qué la Biblia dice que el sacerdocio es a la manera de Melquisedec? Vamos a buscar Génesis 14:18 cuando habla de Melquisedec. Génesis 14:18 cuando nos habla del sacerdocio a la manera de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿Qué fue lo que Jesús sacó el día de la última cena? Pan y vino. Siga. y le bendijo. Y lo bendijo. ¿Se acuerda que Jesús hizo lo mismo? Tomó pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces existe un sacerdocio ministerial que ofrece a Dios pan y vino. Ese es el que Jesús toma. Ese es el que Jesús toma. No ha sido eliminado el sacerdocio, fue cambiado. Por eso ustedes verán que hoy estamos celebrando el día del sacerdote, porque el sacerdote ofrecía en el Antiguo Testamento un animal, sacrificio, y en el Nuevo Testamento ya no es un animal, es pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo es sacerdote de la manera de Melquisedec. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesucristo, sacerdote de la manera de Melquisedec. No olviden que ofreció Melquisedec: pan y vino. Y tomó el pan, Tomó pan, era sacerdote de la manera de Melquisedec. Tomó pan, y dio gracias, dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. ¿Se acuerda que el sacerdote ofrecía un sacrificio por la salvación del pueblo? Pues Jesús también es sacerdote. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Siga. Haced esto en memoria de mí. Repítalo. Haced esto en memoria de mí. Observan ustedes que Jesucristo está nombrando nuevos sacerdotes a la manera de ¿qué? ¿Cómo sabemos que está ordenando nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec? Porque él ofrece pan y vino, porque es sacerdote a la manera de Melquisedec. Pero lo mismo que él hizo, ahora le está diciendo a los apóstoles, hagan esto. Lo mismo que hizo Jesús, lo tienen que hacer los apóstoles. Si Jesucristo era sacerdote a la manera de Melquisedec y ofrece pan y vino, y le dice a los apóstoles, hagan esto, ofrezcan pan y vino por la salvación de los hombres, y eso es mi cuerpo y es mi sangre, entonces Jesucristo está ordenando los nuevos sacerdotes, que no van a ofrecer como a la manera de Aarón un animal, una sangre de animales, que van a ofrecer pan y vino, porque Jesucristo dijo, hagan esto. ¿Qué era esto? Pan y vino. Hagan esto en memoria mía. Siga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto. Ya el pacto antiguo fue abolido, fue eliminado. Ahora es el nuevo pacto, nueva alianza. Pero antes la antigua alianza estaba con sangre. Ahora la nueva alianza también es con sangre. Antes el antiguo sacerdote ofrecía sacrificio. Ahora el nuevo sacerdote ofrece sacrificio. Allá era un animal, aquí es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Cristo es el Cordero. ¿Se acuerda San Juan capítulo 1 versículo 29? Cuando vio a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los apóstoles fueron nombrados sacerdotes. Solo los sacerdotes de Jesucristo pueden hacer eso, porque ellos solamente recibieron la orden. Y miren lo curioso, los protestantes pueden decir y hacer lo que quieran, pero ellos no han recibido la orden, por eso no son sacerdotes. Ellos no tienen sacerdotes porque no han recibido la ordenación sacerdotal a la manera de Melquisedec. Hagan esto, ofrezcan pan y vino como lo hice yo para la salvación del mundo. Mi cuerpo y mi sangre para la salvación del mundo. Háganlo. Los protestantes no lo pueden hacer porque ellos no tienen la ordenación sacerdotal. Ellos no existían en ese tiempo. Entonces, ya vemos que Jesucristo tiene sacerdotes. ¿Cómo sabemos? Porque Él dijo, háganlo. Y San Pablo nos viene a recordar que efectivamente, sí, tiene sacerdotes Jesucristo. Porque allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, San Pablo escribe a los corintios. Y cuando San Pablo escribe a los corintios, les viene a recordar lo que recibieron los apóstoles. Escuche. Porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor, por tanto no es invento de los hombres. Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Eso no es invento del Papa. Otra vez. Porque yo recibí del Señor. Eso no es invento de los curas. Dale. Lo que también os he enseñado. Lo que les he enseñado. ¿Qué fue lo que él recibió? ¿Qué le enseñaron a él? ¿Y qué es lo que él ha enseñado para que nosotros lo sigamos enseñando? Lo mismo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Escúchenlo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. La noche en que fue entregado, Jueves Santo, tomó pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Por eso estamos celebrando hoy el día del sacerdocio, Jueves Santo. Porque la noche en que fue entregado, Él tomó pan, se lo dio a los apóstoles y les dijo, hagan esto, lo está nombrando sacerdote. Por eso hoy es el día del sacerdote. Porque la Biblia dice que fue la noche en que fue entregado, Jueves Santo. Eso lo celebramos los católicos. Siga. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se dan cuenta que la sangre de Cristo es para un nuevo pacto? Y que si usted quiere estar en ese nuevo pacto, ahora tiene que ofrecer ya no un animal, sino la sangre de Cristo para poder estar en el nuevo pacto. Siga. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo varias veces? Entonces los protestantes dicen es que Jesucristo se ofreció una vez y no hay que hacerlo más. ¿Cómo que no hay que hacerlo más? Dale otra vez de nuevo, Luis, al 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hay que hacerlo varias veces? Sí. Lo mismo que el Señor hizo, lo mismo, porque yo recibí del Señor ese mandato. Hay que hacerlo. Y cada vez que lo haga, estoy proclamando no la muerte de otro, la muerte del Señor hasta que Él, cada vez que lo haga, hay que hacerlo. Entonces, el sacrificio de la muerte de Jesucristo, hay que hacerlo hasta que Él venga, cada vez que lo haga. Por eso ustedes verán que la Eucaristía se repite, se repite, se repite, se repite. Hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Los evangélicos quieren que nosotros cambiemos la Eucaristía. Y dicen, es que eso se repite y se repite. Es que no han leído la Biblia, que se tiene que repetir hasta que Él vuelva. Es el único sacrificio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Diciendo, ¿qué significa eso? Diciendo, creyendo, viviendo lo que Jesús alcanzó para nosotros a través de su muerte. ¿Qué fue lo que alcanzó? La salvación. ¿Qué fue lo que ofreció? El único sacrificio. Pues nosotros estamos ofreciendo el único, definitivo y eterno sacrificio, que es el del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no cambiamos, siempre es pan y vino, y siempre la misa es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que Él vuelva. El Señor me juzgó digno de este honor. El Señor ha querido darme semejante honor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ser sacerdote del Dios Altísimo es el caché más grande que le puede tocar a un ser humano. No hay una dignidad más grande. Por eso los protestantes le tienen rabia a los sacerdotes, porque ellos no tienen esa dignidad. Es el regalo más grande que le pueda tocar al ser humano. Y el Señor me dio ese regalo. ¿Cómo es? El Señor me juzgó digno de este honor. Él me ha dado ese regalo, que para mí lo disfruto, lo gozo. Ustedes no saben cuánto disfruto ser sacerdote del Dios Altísimo. Dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer. Recordamos que Kedorlaomer era el rey de Irán, que se había juntado con Siria y con Irak de aquellos tiempos, y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí encontramos en la etimología de las palabras originales hebreas que la palabra Melqui significa rey en el hebreo y Sedec significa justicia. Le sale al encuentro a Abraham, el rey no dice de la justicia, esto es importante, el rey de justicia.
En segundo lugar, tiene otro título, Rey de Salem. La palabra Salem es en el hebreo Shalom, que significa paz. Y en tercer lugar, se le da otro tercer título como el sacerdote del Dios Altísimo. Si nosotros comparamos la Biblia, por ejemplo, en dos pasajes del Nuevo Testamento, Efesios 2:14 y Colosenses 1:20, vamos a descubrir que los títulos de Rey de Paz solamente le corresponden al Hijo de Dios, a Jesucristo. Vemos que tiene dos títulos que no los puede tener un ángel. Dos títulos que ningún ser en el universo puede llevar, ni los arcángeles. Y en tercer lugar, dice la Biblia que este ser que se aparece a Abraham se le nombra sacerdote del Dios Altísimo, cuando en el versículo 18, en tercer lugar, se le dice a Melquisedec, sacerdote, nos impacta y asombra. Un momentito. Wait a minute. El sacerdocio no existía. La palabra sacerdote es la palabra hebrea Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Este sacerdocio fue entregado cientos de años después, hasta que Moisés subió al monte Sinaí, y en los 40 días que Moisés estuvo en el monte, Dios le reveló el libro de Levítico, Dios le reveló el libro de Éxodo, y Dios le reveló el libro de Deuteronomio a Moisés. Esos tres libros Dios se los reveló en la punta del monte a Moisés. Y le dio Dios, con el libro de Deuteronomio, la ley civil. Con el libro de Levítico le dio la ley ceremonial. Y con la otra ley le dio la ley para que pudieran gobernarse religiosamente y supieran cómo acercarse a Dios. Tres leyes, la ceremonial, la moral y la civil. Los 10 mandamientos, la ley moral. La ley civil, la ley de cómo gobernarse los reyes. Y la ley ceremonial, Levítico, cómo acercarse a Dios. Estas tres leyes le dio Dios, y después que bajó Moisés, le dijo Dios a Moisés, apártame a esa familia de tu hermano Aarón. Nada más ellos, nada más ellos y los que desciendan de Aarón, sus hijos, nietos, bisnietos, ni primos, ni tíos, ni cuñados, nada más los de Aarón. Y por favor me apartas esa tribu, la tribu de Leví. Venga para acá la tribu de Leví, venga para acá la tribu de Aarón. De la familia de Aarón y de la tribu de Leví, Dios estableció el sacerdocio de Israel. La palabra sacerdote significa el que sacrifica, es la palabra hierus, y se traduce al latín pontífice. Pontificus o Pontifex Maximus, que es un título que se le da a un señor religioso. La palabra pontífice viene de la palabra pontifex, del latín, que tiene su origen en la palabra hebrea hierus, que significa sacerdote. Muy bien. Cuando Dios le da a Israel este sacerdocio, es para que un grupo de hombres fueran los intercesores de todo el pueblo. Y todo el pueblo debía acercarse a un lugar que se construyó llamado el tabernáculo, donde Dios habitaría en medio, y estos hombres sacerdotes de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, serían los mediadores. El pueblo no podía desde el principio acercarse a Dios nada más así. Necesitaban a alguien que se interpusiera entre ellos y Dios, lo cual representaba, ¿verdad?, el sacerdocio más adelante de Cristo. Pero pasó un problema muy grave y todavía lo tiene la nación de Israel. Platicando el otro día con un judío que era rabí, que no se imaginan qué personas tan inteligentes son los rabinos, tienen muchísima cultura. Le dije que si ellos conocían el orden de Melquisedec. Y es increíble que esta persona tan preparada me contestara que qué quería yo decir. Le mostré, le dije, no he leído Génesis 14, porque aquí es nada más donde aparece en el Salmo 110, es todo donde aparece en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está en Hebreos 7 y Hebreos 8. Melquisedec, pero como ellos no tienen el Nuevo Testamento para explicarles el Antiguo Testamento, no entendieron que Dios les dio 2 órdenes de sacerdotes a Israel. 2 órdenes.
No solamente el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio del orden de Melquisedec, lo van a entender en esta noche. Y cuando Dios, antes de darle el sacerdocio levítico, arónico a Israel, nombra y se le llama al Rey de la Paz y al Rey de la Justicia, Jerus o Cohen, sacerdote del Dios Altísimo, nos muestra que Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya había sido señalado como sacerdote de Dios. Es interesante que diga el versículo 18 que era sacerdote, y vean ustedes el título que se le da a Dios: Dios Altísimo. Él, en hebreo, Elión, el Elión, con Y. Antiguamente las gentes creían que los dioses habitaban en las montañas, o que realmente si había un Dios, tenía que estar en este planeta, pero en las partes más altas. Y por eso cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que adoraban y ofrecían sacrificios, dicen, los lugares elevados, en los lugares altos, y de ahí se agarró Satanás para llevar a la gente al paganismo y a la idolatría. Pero cuando la Biblia dice que el Dios de la Biblia es el Dios Altísimo, está hablando que Él es más alto que los dioses que tienen los seres humanos. Él es el Dios más alto de todos. No es alto, es el Dios Altísimo, el que nadie puede alcanzar, el que está arriba de todos los dioses que los seres humanos han fabricado. Sacerdote del Dios Altísimo, del que está allá arriba en el cielo. Y antes de pasar al pan y al vino, vamos a Hebreos 7. Y a corroborar toda esta enseñanza con una perspectiva aún mucho más amplia, porque solo Hebreos y el Nuevo Testamento nos explican la maravilla que es Jesucristo. Dice Hebreos 7, es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento Melquisedec. Miren ustedes, vamos con calma, porque este Melquisedec, Rey de la Paz o Rey de Salem, otra vez se le dan los títulos de Génesis 14:18. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. O sea, Melquisedec, por acá viene el rey de Sodoma, por aquí viene Melquisedec. Melquisedec inmediatamente saca pan a vino y bendice a Abraham y le dice: bendito sea el Abraham del Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. En segundo lugar, vamos a observar los títulos. Número 3, que te libró de mano de los enemigos. Y Abraham, al recibir la bendición, le da los diezmos de todo. Vamos a ver que esto es increíble. ¿Cómo que los diezmos? ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que dar diezmos? Melquisedec bendice a Abraham. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, o sea, Melquisedec, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, ya lo vimos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Detengámonos. Aquí está mencionando el Nuevo Testamento que este personaje, Melquisedec, es un ser eterno. Y la eternidad, el único que no tiene comienzo, y el único que no tiene fin, es Dios. Los ángeles tuvieron un principio. Los seres humanos tuvimos un principio. El único a quien le corresponde la atribución o el atributo de eternidad es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este hombre que se le aparece a Abraham y que se lee el título del sacerdote, ese sacerdocio, esa forma de presentarlo nos habla que era un sacerdocio eterno. El sacerdocio que dio Dios a los judíos a través de Leví y Aarón era un sacerdocio temporal. Se murió Abraham, le siguió su hijo. Se murió el hijo, le seguía. Todos tenían que ir ocupando, porque eran hombres como tú y como yo, que teníamos que morir. Eran débiles y además, ellos primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, sacrificios a Dios. Pero este sacerdote, este orden diferente al de Leví,
que introduce Melquisedec es un sacerdocio inmutable, es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio imperecedero, como lo vamos a ver al final. Dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, o sea Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, aquí tenemos que dice la Biblia que Abraham le da los diezmos a Melquisedec, y los sacerdotes del orden de Leví de Israel recibían los diezmos del pueblo. Pero aquí este sacerdocio no funcionaba todavía, y es Abraham el que está dando los diezmos. Y si Abraham que está dando los diezmos a este personaje, Abraham es más grande, de Abraham salió Leví, de Abraham salió Aarón, y de Abraham salieron todos, de Abraham salió toda la nación de Israel, significa, ¿verdad? Si el pueblo le da diezmos a los sacerdotes, y los sacerdotes salieron de Abraham, significa que este personaje era más grande que Abraham. Lógico, lo vamos a ver más adelante, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, o sea, Melquisedec está bendiciendo, ¿verdad? El menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el que recibe la bendición? Entonces, Melquisedec es mayor que Abraham, y mayor que los sacerdocios, y mayor que todos Isaac, Jacob y los patriarcas, y todos los que salieron de Abraham. Melquisedec no podía ser un ser humano. Versículo 8, y aquí ciertamente reciben los hombres los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando el libro de Hebreos fue escrito, Melquisedec seguía viviendo. Y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Esto es tremendo genéticamente, lo vamos a ver, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí la Biblia dice que cuando Abraham le estaba pagando a Melquisedec los diezmos, también el que no había nacido aún, que nació años después, cientos de años después, Leví, la tribu que formó Leví y de la cual nació el sacerdocio, Leví estaba en los lomos de Abraham, y cuando Abraham le pagó a Melquisedec, el mismo Leví que no había nacido estaba pagándole los diezmos a el sacerdote del Dios Altísimo. Leví que no había nacido estaba en Abraham pagándole diezmos a Melquisedec genéticamente y espiritualmente hablando. Por lo que si Abraham estaba representando todo el sacerdocio que iba a salir de él, y todo el sacerdocio estaba en Abraham, y Abraham estaba pagándole los diezmos a Melquisedec, el asunto de este pasaje es que Melquisedec era superior a Abraham y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora dice el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, este capítulo 7 de Hebreos es una joya preciosa para hablar con un rabino judío, para hablar con cualquier persona de extracción judía étnicamente que esté buscando verdaderamente razones. Es maravilloso, y le explica, le da, mira, si el sacerdocio levítico que ustedes heredaron de Moisés, de Leví, de Aarón, hubiera sido perfecto, no había necesidad entonces de que hubiera otro sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? Aquí está el del orden de Melquisedec. Porque aquí se le llama a Melquisedec, yo le dije a este rabino, sacerdote. ¿Cómo me explica usted? Le pregunté que se le llame sacerdote cuando no existía el sacerdocio. No me pudo contestar, porque no puede comprender toda la revelación de Dios, y ahí están, como dice el 2 Corintios 3, su entendimiento se embotó. Están ciegos. No pueden ver la realidad de las cosas, no pueden entender el plan de Dios, porque necesitamos la iluminación
del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y nos explique Él lo que significa todo cuando ponemos las piezas de la Biblia juntas, precepto sobre precepto, de pensamiento sobre precepto, acomodando lo espiritual a lo espiritual, línea sobre línea. Es la única forma de poder comprender las Sagradas Escrituras. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? Entonces Dios sabía, desde que le dio el sacerdocio a los levitas, que era un sacerdocio solamente temporal y que no iba a través de ellos venir el Mesías. Versículo 13. Y de aquel de quien se dice esto, es de otra tribu. Está hablando de Melquisedec y de Jesús. De aquel de quien se dice esto, de ese sacerdocio eterno, es de otra tribu. No es Leví, es otra tribu que no era Leví, de la cual nadie sirvió el altar. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés les dijo, ¡Ey, Leví! Nunca Moisés le dijo a Israel, de Judá saldrá el sacerdocio, más que proféticamente lo dijo a Jacob en Génesis 49 al bendecir a Judá. La palabra Judá significa alabanza, la palabra judío significa los que alaban. Los que alaban y adoran. Y Jesús dijo en Juan 4, mi Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu le tienen que adorar. Y Dios busca estos adoradores, en espíritu y en verdad. Y a todos los cristianos que llegan a la iglesia los domingos, santo, 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 Señor omnipotente, y viendo la llave, y viendo las piernas a la otra, y viendo qué clase de reloj trae el otro, y a ver qué dicen, y no puedo brincar porque, ay, ¿qué van a decir? Estoy haciendo el ridículo, y no se han desatado, ni han podido encontrar libertad, ni pueden expresar el gozo de sentirse salvados. Así se van a quedar como estatuas de sal, como la esposa de Lot cuando vino Cristo, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Como estatuas de sal. Cristo vino de Judá y Moisés no habló nada de la tribu de Judá, él dijo que de Leví. Entonces pasan los años, aparece Jesús y comienza la gente, es el Mesías. Y los escribas y los fariseos comienzan a ver, vamos a sacar los rollos, vamos a buscar qué dice la Biblia. Y como estaban cegados y eran legalistas, no, el Mesías no puede venir de Judá. Y nosotros sabemos que su padre es José. No pueden ser esos y los maldijeron y los persiguieron. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su entendimiento no entendían el plan de Dios. Si hubieran leído más detenidamente la Escritura, su ceguera, su amargura, su rencor, su coraje, sus celos, sus envidias, les hubieran podido ver y permitir entender cuál era el plan de Dios en la vida de ese hombre. Pero no lo pudieron hacer. Dice en Santiago 3, que donde hay celos y donde hay amargura, es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No puede Dios iluminar ninguna mente en esta vida celosa, envidiosa, avara, con coraje, con rencor y con amargura. Impides, te bloqueas totalmente ante la iluminación del Espíritu Santo, porque Él es santo, el Espíritu Santo. Y para que ilumine mi mente tiene que ser santa. Y antes de que me ilumine, Dios me recuerda, quítate tus guaraches que estás pisando terrenos santos. ¿Quieres respuestas? Límpiate. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová y entenderán todas las cosas. Es nuestra falta de limpieza, el pecado escondido en tu vida, con el cual no quieres tratar, lo que impide que Dios se manifieste a tu corazón. Regresamos a Génesis 14. Y entonces, en cuarto lugar, este personaje Melquisedec saca pan y vino. Y esto es asombroso, porque si nosotros vemos en Mateo 26, versículo 26 al 28, encontramos que son los dos elementos, pan y vino, los dos elementos que Jesucristo sacó. Y no es coincidencia, la Biblia no es coincidencias, sacó al celebrar
la última cena para representar y simbolizar el pacto de sangre. Mateo 26:26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ellas, porque eso es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya vamos a salir del antiguo pacto, mis queridos amigos, y vamos a entrar a un nuevo convenio. Vamos a salir de las antiguas cláusulas que los ataban y los obligaban bajo la ley, y vamos a entrar a otro pacto con mejores promesas, con mejor sacerdocio, con mejores promesas. ¿Por qué? Porque es el pacto de mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo en la última cena les da el pan y les da el vino, y les dice que el pan y el vino son los elementos cualitativos y cuantitativos que manifiestan el pacto de sangre. Y cuando Abraham sale y viene el rey de Sodoma para acercarse, y viene Melquisedec le ofrece a Abraham lo que Cristo le ofreció a los discípulos: pan y vino. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué creen ustedes que significa esto? Melquisedec estaba ofreciéndole pan y vino a Abraham porque le estaba adelantando, le estaba prefigurando, le estaba simbolizando que Abraham, aunque iba a vivir bajo un pacto que era el pacto de la ley, él, sin embargo, a ser el padre de la nación que saldría de sus lomos, de donde venimos todos los que somos hijos de Isaac y de Abraham espiritualmente, ellos iban a entrar verdaderamente en el pacto de sangre. Antes que Dios les diera en el Sinaí la ley, Dios les da en Melquisedec la representación de que es mucho mayor, más grande el pacto de sangre que el pacto del monte Sinaí.